Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Un sonido universal será la puerta de entrada a la vida de un pastor disidente que hizo un descubrimiento que arruinó su teoría científica favorita. La vida de ese hombre nos permitirá conversar sobre la compleja pregunta de la autoría científica y cómo la ciencia es un proceso colectivo por naturaleza y el conocimiento es impulsado por conocimiento anterior. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Xavi Soun, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. Hay un sonido universal que probablemente han escuchado miles de veces en su vida y al que nunca le hemos prestado mayor atención. Es breve, dura menos de un segundo, pero es perfectamente reconocible en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma y en cualquier contexto. Es el sonido de abrir una lata de bebida carbonatada. En 2023, la industria global de bebidas gaseosas vendió aproximadamente 350.000 millones de latas y botellas, un número extraordinario y tan grande que resulta casi imposible de visualizar, así que mejor lo dejamos ahí flotando y nos quedamos con el sonido. Ese sonido es presión. Es el dióxido de carbono disuelto en un líquido bajo presión que encuentra una salida y escapa en una fracción de segundo. Y detrás de ese sonido hay una historia que involucra a un pastor protestante inglés, a una cervecería del norte de Inglaterra, a la Revolución Francesa, a un relojero suizo con muy buen ojo para los negocios y una guerra científica de proporciones épicas, lo que nos llevará a una de las preguntas más complicadas que puede hacerse la filosofía de la ciencia. ¿De quién es un descubrimiento? Empecemos por el pastor. Joseph Priestley nació en 1733 en Birstall, una localidad pequeña al oeste de Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Su madre murió cuando él tenía 6 años y lo crió una tía, una mujer profundamente religiosa que pertenecía a la tradición del protestantismo disidente, esa rama del cristianismo que en la Inglaterra del siglo XVIII no era solo una opción teológica, sino también una posición política, con consecuencias prácticas muy concretas, porque los disidentes, también llamados nonconformistas, no podían asistir a las universidades de Oxford ni Cambridge, no podían ejercer cargos públicos, no podían votar en muchos contextos, existían en los márgenes institucionales del reino. La paradoja es que las academias disidentes, donde se formaban, eran en muchos sentidos más modernas y rigurosas que las universidades oficiales. Priestley estudió latín, griego, hebreo, árabe, siriaco, francés, italiano y alemán. Estudió lógica, filosofía y retórica.
y también, de manera más informal, pero con un entusiasmo creciente, ciencias naturales. Se ordenó como ministro a los 22 años y pasó la siguiente década dando clases y sermones en distintas localidades del norte de Inglaterra, siempre con un ojo puesto en los libros y el otro en cualquier fenómeno natural que le llamara la atención. No era, sin embargo, en ningún sentido obvio del término, un científico. En 1767 se mudó a la ciudad de Leeds y alquiló una casa que tenía una particularidad, la de estar ubicada exactamente al lado de una cervecería. Y esa coincidencia geográfica, completamente accidental, cambió la historia de la química, de la medicina, de las bebidas y, sin que nadie lo supiera todavía, del mundo. Las cervecerías del siglo XVIII producían enormes cantidades de dióxido de carbono como subproducto de la fermentación. El gas se acumulaba sobre las tinas en una capa densa y visible, casi como una neblina de baja altura que flotaba sobre el mosto en fermentación. Priestley empezó a observarlo con curiosidad creciente y muy pronto hizo experimentos rudimentarios. Por ejemplo, si ponía una vela cerca de esa niebla, éstas se apagaban, y si ponía ratones, estos se desmayaban. El gas era claramente distinto al aire normal, porque inhibía la combustión y no sostenía la vida, pero tampoco era tóxico en pequeñas cantidades. Y entonces se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaba si agitaba agua dentro de ese gas? Lo intentó, tomó un recipiente con agua y lo agitó vigorosamente sobre las tinas de fermentación, forzando al dióxido de carbono a disolverse en el líquido. Y lo probó. Tenía un sabor levemente ácido, algo efervescente y picante. Era refrescante de una manera que el agua común no era. Era en esencia exactamente la misma cosa que hoy sale de la llave de un sifón en cualquier bar del mundo. Priestley documentó el método, lo refinó durante meses y en 1772 publicó un panfleto titulado Impregnating Water with Fixed Air, impregnando agua con aire fijo. Lo distribuyó gratuitamente entre quienes quisieran leerlo. No patentó nada. No consideró siquiera la posibilidad de comercializar el invento. Era información útil para la humanidad y eso era todo lo que necesitaba hacer. La invención del agua carbonatada no pasó desapercibida. De hecho, la Royal Society quedó tan impresionada que ese mismo año le otorgó la medalla Copley, que era en ese entonces el reconocimiento científico más prestigioso del mundo anglosajón, el equivalente de lo que hoy sería el premio Nobel. Y entonces apareció un relojero suizo. Johann Jakob Schwepp era aficionado a la química en Ginebra, con el rigor metódico que uno esperaría de alguien que se había ganado la vida ajustando mecanismos de precisión. Schwepp leyó el trabajo de Priestley, lo estudió con atención e identificó el problema central que el inglés no había resuelto ni había intentado resolver: cómo mantener el gas disuelto bajo suficiente presión para transportar y vender el producto a escala. Priestley había hecho agua con gas agitando un recipiente sobre una cervecería. Schwepp necesitaba hacer agua con gas en grandes cantidades, embotellarla de manera que el gas no escapara durante el transporte y venderla con un margen razonable de ganancia. Y lo resolvió. Desarrolló un sistema de compresión que permitía carbonatar el agua de forma controlada y mantenerla carbonatada en botellas selladas. En 1783 fundó su compañía en Ginebra, Schweppes. En 1792 la mudó a Londres porque allí estaba el mercado real, la aristocracia inglesa, los médicos que empezaban a recomendar el agua carbonatada por sus supuestas propiedades digestivas, los clubs y los restaurantes de una ciudad que crecía a velocidad industrial. Construyó un negocio que 240 años después sigue vendiendo bebidas con su apellido en la etiqueta. Pero volvamos a Inglaterra. En 1772, casi al mismo tiempo que publicaba su método para carbonatar agua, Priestley recibió una oferta notable. El rey Jorge III quería incorporarlo como naturalista a la tercera expedición de James Cook. Priestley rechazó la oferta, aunque la verdad la Iglesia anglicana objetó duramente su nombramiento por ser disidente y finalmente se quedó en Inglaterra. Ese mismo año fue nombrado secretario y bibliotecario del conde de Shelburne, uno de los políticos más influyentes de la época,
y obtuvo algo que muy pocos científicos del siglo XVIII tenían: tiempo, dinero, un laboratorio bien equipado y acceso a las mejores redes intelectuales de Europa. Era además miembro de la Lunar Society de Birmingham, un club informal de filósofos naturales, inventores e industriales que se reunía los lunes de la semana de luna llena para poder volver a casa con luz, y cuyos miembros, que se hacían llamar lunáticos, incluían algunos notables como James Watt y Erasmus Darwin, abuelo del más famoso Charles. Era el círculo más influyente de la ciencia aplicada en la Inglaterra de la época, y Presley estaba en el centro. Empezó a trabajar con una intensidad que sus biógrafos describen como casi obsesiva. Descubrió el amoníaco, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el óxido nitroso. En el transcurso de menos de una década, aisló y describió 10 gases distintos que nadie había caracterizado antes. Era, sin lugar a dudas, el hombre más productivo de la química europea. Y lo era de una manera muy particular. Era empírico, sistemático y pragmático. Presley no construía grandes teorías, no tenía la ambición totalizadora de algunos de sus contemporáneos. Él hacía experimentos, anotaba los resultados con precisión, publicaba y seguía adelante hacia el siguiente fenómeno. Era, en el mejor sentido del término, un coleccionista de cosas que pasaban. Tenía también en aquellos años algo que muy pocos científicos de su generación podían tener: una amistad genuina con Benjamin Franklin. Los dos habían comenzado a intercambiar cartas en la década de 1760. Franklin, que era en ese entonces el hombre más célebre del mundo anglosajón y al mismo tiempo uno de los experimentalistas más rigurosos de su época, le había animado a publicar su Historia de la Electricidad, el primer libro de divulgación científica en inglés sobre el tema, y siguió siendo su correspondiente y su referencia hasta el final. Está claro que Presley trabajaba de manera casi obsesiva, y el 1 de agosto de 1774, mientras investigaba otro fenómeno curioso, decidió utilizar un lente de vidrio grande, lo que entonces se llamaba un lente ardiente y básicamente lo que hoy conocemos como una lupa de considerable diámetro, y enfocó los rayos del sol sobre un trozo de óxido de mercurio colocado en un recipiente de vidrio sellado. Es un ejercicio que tal vez muchos de ustedes hicieron cuando niños: concentrar la luz del sol usando una lupa sobre algo, hormigas, hojas, papeles. Presley lo hizo sobre óxido de mercurio. Y el calor concentrado descompuso el óxido. El mercurio quedó en el fondo del recipiente, metálico y brillante, y se liberó un gas. Presley introdujo una vela encendida en el recipiente, y la llama no se apagó. Todo lo contrario, se intensificó, se volvió más brillante, de una blancura casi incandescente, como si la vela hubiera encontrado el mejor combustible posible. Repitió el experimento, pero ahora usando un ratón. El ratón no solo sobrevivió en el recipiente sellado, sobrevivió mucho más tiempo del que cualquier ratón había sobrevivido en experimentos anteriores con aire normal. Presley respiró una pequeña cantidad del gas él mismo y escribió después: «Me pareció que mis pulmones se sentían particularmente ligeros y cómodos por algún tiempo después. ¿Quién puede decir que este aire puro no se convertirá algún día en un artículo de lujo?». Llamó al gas aire desflogisticado. Lo anotó en su cuaderno y siguió con su vida. Y aquí viene la pregunta: ¿acababa de descubrir el oxígeno? Para responder esa pregunta hay que hacer un pequeño desvío por una teoría científica que hoy sabemos era completamente incorrecta, pero que durante casi un siglo fue el marco explicativo dominante de toda la química europea: la teoría del flogisto. La teoría era elegante y planteaba una idea que suena coherente. Piensen en un trozo de madera y lo queman. ¿Qué queda? Bueno, queda ceniza. Y la ceniza pesa menos que la madera original. Así que algo se perdió durante el proceso de combustión. ¿Qué se perdió? Los alquimistas del siglo XVII llamaron a ese algo flogisto, del griego flogos, llama. Era el principio de la combustión, una sustancia invisible contenida en todo material capaz de arder, que se liberaba al quemarse y se disipaba en el aire. La teoría explicaba cosas reales.
explicaba por qué una vela se apaga dentro de un recipiente cerrado. El aire se satura de flogisto y no puede absorber más, y entonces la combustión se detiene. También explicaba por qué los animales mueren en ese mismo recipiente cerrado. En la teoría del flogisto, respirar no era fundamentalmente distinto de arder. Era una combustión lenta que ocurría en los pulmones y que también liberaba flogisto al aire. Cada vez que un animal exhala, según esta lógica, está expulsando flogisto. El aire del recipiente se va saturando y cuando ya no puede absorber más, la combustión lenta de la respiración se detiene y el animal muere, igual que la vela pero más lento. Era una teoría con poder explicativo genuino, no una fantasía arbitraria. Pero tenía un problema que sus defensores conocían y que intentaban resolver con argumentos cada vez más alambicados y curiosos. Cuando metales como el hierro, el mercurio o el plomo se calientan en presencia de aire y eventualmente liberan su flogisto, ganan peso. No quedan más livianos como en el caso de las cenizas y la combustión de la madera. Y claro, si el flogisto salía del metal durante la combustión, el metal debería pesar menos después, pero pesaba más. Las explicaciones se multiplicaron. Que el flogisto tenía peso negativo, una idea que hoy suena absurda pero que dentro del sistema tenía una cierta lógica. Que el flogisto se combina con el aire de maneras que compensaban o que los instrumentos de medición no eran suficientemente precisos. La teoría se mantenía de pie con parches, tambaleando, como tantas teorías que no quieren morir, y no porque sus defensores fueran tontos, sino porque habían construido demasiado sobre ella para abandonarla tan fácilmente. Y Priestley creía en el flogisto. Por eso, cuando produjo su nuevo gas y vio que las llamas ardían con una intensidad inusual dentro de él, la explicación fue inmediata y coherente dentro de su marco. Era aire del que se había eliminado todo el flogisto. Aire puro, sin contaminar, con capacidad máxima de absorber el flogisto que liberaba la combustión, y por eso lo llamó aire desflogisticado. Era una interpretación elegante, consistente con todo lo que sabía y completamente incorrecta. Pero Priestley no estaba solo en esta carrera, ni de cerca. En Uppsala, Suecia, un farmacéutico de 30 y poco años llamado Carl Wilhelm Scheele llevaba tiempo trabajando en experimentos similares. Scheele es uno de los personajes más injustamente olvidados de la historia de la química y merece un momento de atención. Trabajaba en condiciones económicas paupérrimas, con reactivos de dudosa calidad y en un espacio que no se parecía en nada a los laboratorios bien equipados de sus contemporáneos célebres. Además, era introvertido hasta el hermetismo, publicaba con retraso crónico y tenía el hábito profesionalmente suicida de probar cada sustancia nueva que sintetizaba. Eso incluía dosis de mercurio, arsénico, ácido cianhídrico y fluorhídrico. Scheele los probó todos, y eso lo mató probablemente por intoxicación acumulada a los 43 años. Pero antes de morir, había descubierto el cloro, el manganeso, el bario, el molibdeno, el tungsteno, el oxalato de calcio, el ácido tartárico, el ácido cítrico y varias cosas más que una persona razonable habría considerado suficientes para una vida entera. Y Scheele aisló el oxígeno en 1772, 2 años antes que Priestley. Lo llamó aire de fuego. Entendió que era un componente activo del aire normal, el responsable tanto de la combustión como de la respiración, y documentó sus experimentos con una precisión admirable. Escribió el manuscrito del libro y luego, con esa combinación de modestia, desorganización y mala suerte que definió su carrera, se demoró 5 años en publicarlo. Su libro, titulado Chemische Abhandlung für die Luft und den Feuer, Tratado Químico sobre el Aire y el Fuego, salió en 1777. Pero para entonces, el debate ya estaba en otro lugar. Estaba en París. Antoine Laurent de Lavoisier era casi todo lo que Priestley y Scheele no eran. Era rico, aristócrata y socio de la Ferme Générale, el sistema privado de recaudación de impuestos de la corona francesa, lo que le proporcionaba ingresos considerables y que eventualmente le costaría la vida cuando la Revolución Francesa lo guillotinó en 1794.
Pero antes de que le cortaran la cabeza, Lavoisier tenía un laboratorio equipado con los mejores instrumentos disponibles en Europa. Y también tenía una esposa, Marianne Paulse, que hablaba inglés y latín, que traducía los trabajos científicos europeos para que él pudiera leerlos, que ilustraba los experimentos con una precisión que habría envidiado cualquier artista científico de la época y cuya contribución a la química del siglo XVIII no ha sido del todo destacada. Así las cosas, Marianne no fue una colaboradora ocasional. Fue, en muchos sentidos, la persona que conectó el trabajo de Lavoisier con la ciencia europea de su tiempo. Y Lavoisier tenía además algo que Priestley y Schelle no tenían: una obsesión por medir todo con precisión rigurosa. Todo lo que entraba en un experimento y todo lo que salía debía ser pesado, registrado y contabilizado. Era una actitud metodológica que en aquella época no era en absoluto universal. Y en octubre de 1774, Priestley visitó París. En una cena le contó a Lavoisier sobre su aire desflogisticado, el experimento con el óxido de mercurio, la vela que ardía más brillante y el ratón que vivía más tiempo. Y Lavoisier escuchó con atención. Volvió a su laboratorio, repitió el experimento, pero vio algo distinto a lo que había visto Priestley. No vio aire sin flogisto, vio un nuevo elemento. Vio que ese gas era el componente activo del aire normal, el responsable de la oxidación de los metales, de la combustión y de la respiración. Vio que el aire no era una sustancia simple, sino una mezcla de dos gases en proporción aproximada de 1:4. Ese nuevo elemento y otro completamente inerte que llamaría nitrógeno. Y claro, bautizó al nuevo elemento, oxígeno, del griego oxis y genes, generador de ácidos. La etimología era incorrecta, el oxígeno no genera ácidos en todas sus reacciones, pero el nombre quedó para siempre, y junto a sus colegas de la época, publicó en 1787 una nueva nomenclatura química que reorganizó completamente el lenguaje de la disciplina. El flogisto desapareció del vocabulario científico serio. La química moderna comenzó ese día, lo que nos deja una pregunta algo incómoda. Entonces, ¿quién descubrió el oxígeno? Está claro que Schelle lo aisló primero, en 1772, pero nadie se enteró y lo publicó recién en 1777. Priestley lo produjo de forma independiente, lo comunicó a la comunidad científica, pero nunca entendió qué había encontrado. Lavoisier, por otro lado, lo entendió, lo bautizó y construyó una revolución científica a su alrededor. Entonces, ¿descubrir es aislar? ¿Es publicar? ¿Es nombrar? ¿O entender? Ninguno de los verbos captura el proceso completo, eso está claro, y la pregunta por el descubridor único empieza a parecerse a una pregunta mal formulada. Pero antes de llegar a esa conclusión hay que terminar la historia de Priestley, porque tiene un final que merece ser contado con calma. Porque resulta que Priestley nunca abandonó el flogisto. Mientras Lavoisier construía la química moderna sobre las ruinas de esa teoría, mientras sus propios colegas de la Lunar Society adoptaban gradualmente la nueva nomenclatura, y mientras el consenso científico europeo se reorganizaba con una velocidad inusual para la época, Priestley publicaba panfletos defendiendo el sistema antiguo. Argumentaba que Lavoisier no había demostrado la inexistencia del flogisto, solo había propuesto un marco alternativo, que la teoría podía sostenerse con modificaciones y que la nueva nomenclatura era arbitraria y prematura. Y sí, no estaba equivocado del todo. El método científico no funciona por decreto, una teoría no muere porque una nueva la contradiga, muere cuando la comunidad deja de encontrarla útil. Pero el problema de Priestley es que estaba defendiendo una idea que él mismo, sin saberlo, había contribuido decisivamente a destruir. Era un hombre que sostenía la vela encendida con la que había quemado la casa. La metáfora se volvió real debido a la violencia política. Resulta que Priestley no solo tenía interés en la ciencia, era además un disidente religioso, había simpatizado abiertamente con la Revolución Francesa y era permanentemente acusado de radicalismo político. El 1 de julio de 1791 se publicó en Londres una caricatura de Priestley titulada El Doctor Flogisto,
En ella, Presley aparecía pisando la Biblia y quemando documentos que representaban las libertades inglesas. De sus bolsillos salía pólvora, brindis a la Revolución Francesa y sus propios ensayos científicos. 2 semanas después, Presley estaba invitado a una cena por el aniversario de la toma de la Bastilla. El ambiente estaba enrarecido y sus amigos lo convencieron de no asistir, pero ya era demasiado tarde. Una turba violenta quemó una veintena de casas esa noche, incluyendo la de Presley. Ardieron sus libros, sus instrumentos de laboratorio y sus notas de décadas de experimentos. Él escapó con su familia, pero no volvió a tener un laboratorio propio de ese nivel nunca más. 3 años después, emigró a Estados Unidos. Se instaló en Pensilvania en una pequeña comunidad de inmigrantes. Thomas Jefferson lo admiraba y lo visitó, y la Universidad de Pensilvania le ofreció una cátedra, pero la rechazó. Era demasiado viejo para volver a enseñar, dijo. Y siguió escribiendo. Hasta el final, escribió en defensa del flojisto. Murió el 6 de febrero de 1804. Tenía 70 años. Había descubierto el oxígeno sin reconocerlo. Había inventado el agua carbonatada sin cobrar por ello. Y había pasado sus últimos años defendiendo una teoría que el mundo había abandonado sin él. El hombre que respiró oxígeno puro antes que ningún otro ser humano murió sin saber qué era lo que había respirado. Y volvemos ahora a la pregunta: ¿de quién es un descubrimiento? El caso del oxígeno no es una anomalía en la historia de la ciencia. Es, si miramos con atención, casi una regla. En el verano de 1858, Charles Darwin llevaba 22 años sin publicar su teoría de la evolución por selección natural. Tenía el manuscrito, las evidencias, el argumento completo, pero seguía revisando, ampliando y postergando, afinando algo que ya estaba suficientemente bien afinado. Y entonces recibió un sobre desde Malasia. Lo enviaba Alfred Russel Wallace, un naturalista que trabajaba en el archipiélago malayo con recursos mínimos y una capacidad de observación extraordinaria. En el sobre había un ensayo de 20 páginas que describía con una claridad casi incómoda exactamente la misma idea que Darwin llevaba 2 décadas masticando. Wallace le pedía su opinión y le sugería, si le parecía apropiado, que lo hiciera llegar a alguna revista científica. Y Darwin entró en pánico. Escribió a sus amigos Charles Lyell y Joseph Hooker, que decidieron presentar ambos textos simultáneamente ante la Linnean Society en Londres, el 1 de julio de 1858. Ninguno de los dos autores estuvo presente esa noche. Wallace seguía en Malasia y Darwin estaba en su casa de campo, donde acababa de morir su hijo menor de 18 meses. El presidente de la Linnean Society escribió en su memoria anual que en 1858 no había producido ningún descubrimiento revolucionario. Tardaron meses en entender lo que habían escuchado en esa sala. ¿De quién es la evolución? Darwin publicó el libro, construyó el argumento más completo y tuvo el impacto definitivo, pero Wallace llegó a la misma idea, trabajando solo en la selva, sin los recursos ni las conexiones de Darwin. La historia recuerda a uno con estatuas, documentales y un barco que lleva su nombre. El otro tiene una calle con su nombre en algunos barrios de Londres y sería. Y luego está el caso del teléfono, que tiene un descubridor oficial fijado por un accidente burocrático de 2 horas. El 14 de febrero de 1876, Alexander Graham Bell presentó su solicitud de patente en Washington. 2 horas después, llegó Elisha Gray con una solicitud para el mismo invento. 120 minutos de diferencia. La patente fue de Bell, el negocio fue de Bell y la historia fue de Bell. Gray existe en las notas al pie. El patrón se repite con una regularidad que resulta difícil de ignorar. A principios del siglo XX, 3 matemáticos en 3 países distintos, sin ningún contacto entre ellos, desarrollaron independientemente el mismo sistema de geometría, una geometría en la que el postulado de las paralelas de Euclides no se cumplía. Carl Friedrich Gauss en Alemania llevaba décadas trabajando en ello, pero no lo publicó por miedo al escándalo que podía provocar contradecir a Euclides. János Bolyai en Hungría publicó sus resultados como apéndice del libro de su padre. Y Nikolai Lobachevsky en Rusia publicó primero, en 1830, en un periódico académico local que nadie en Europa Occidental leyó. Los 3 llegaron solos a la misma montaña por caminos distintos. Los libros de texto
hablan de geometría lobachevskiana, pero Gauss había llegado antes. La historia elige según quién publicó, no según quién pensó primero. El sociólogo Robert Merton estudió este patrón en el siglo XX y lo llamó múltiples, descubrimientos simultáneos independientes que ocurren cuando el contexto intelectual está maduro para recibirlos. Su argumento era provocador. Los grandes descubrimientos no los hacen personas, los hacen los tiempos. Hay personas que llegan primero, o quienes publican primero, o quienes tienen mejor acceso a las instituciones correctas. El descubridor individual es menos el origen de una idea que el punto de emergencia de algo que ya estaba implícito en el conocimiento acumulado de su época. No el Big Bang de un hallazgo, sino el momento en el que una ola que venía formándose desde lejos finalmente rompe en la orilla. Bajo esta lógica, volvamos nuevamente a Presley. El 1 de agosto de 1774, en su laboratorio, apuntó su lente ardiente hacia el óxido de mercurio. Estaba solo. Era una escena de soledad casi total. Un hombre, un lente y un trozo de mineral rojo. Pero la verdad, no estaba solo. El lente había sido fabricado por artesanos con técnicas ópticas desarrolladas durante siglos. La metodología de captura de gases sobre agua que usaba la había inventado Stephen Hales 50 años antes. La pregunta sobre la composición del aire que lo guiaba venía de John Mayow del siglo XVII. Los instrumentos de medición de presión que empleaba derivaban del trabajo de Robert Boyle. La tradición experimental en que se movía era parte inglesa, parte continental y parte islámica. Presley le debía sus preguntas a Stahl, que se las debía a Becher, que se las debía a Paracelso. Y Presley, en una cena en París, le pasó sus resultados a Lavoisier, que los combinó con su obsesión por medir con precisión y los transformó en la química moderna, que a su vez se convirtió en el punto de partida de todo lo que vino después: la bioquímica, la farmacología, la industria química y la medicina moderna. El descubrimiento individual es siempre el punto visible de un iceberg que nadie ve completo. La ciencia es, al final del día, un ejercicio colectivo, pero no necesariamente porque los científicos trabajen siempre en equipo. De hecho, Presley, Shelley y Lavoisier trabajaban en ciudades distintas, en países distintos, en idiomas distintos, sin coordinación ni acuerdo, y la mayor parte del tiempo en la absoluta soledad. Y los tres llegaron al mismo gas en la misma década. Al final, el conocimiento se construye sobre conocimiento anterior. Las preguntas se heredan y las herramientas se comparten. Al final, la evidencia converge. Y los resultados, cuando circulan, cuando se publican, cuando llegan a la cena correcta en París, se convierten en el punto de partida de alguien más. Lo que nos debería quedar claro a partir de esta historia es que al final del día, ningún descubrimiento empieza de cero. Así hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Joel Leal, Elio Hernández, Ricardo Yáñez y Ricardo Dodds. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.